Como presidente de la República he constatado directamente todas estas anomalías y me he sentido en la responsabilidad de asumir una actitud de excepción para procurar acelerar el proceso de esta reconstrucción nacional, por lo que he decidido disolver temporalmente el Congreso de la República. Alberto Kenya Fujimori, debido a que su madre adoptó el apellido de su esposo cuando se casó en Japón, nació en la ciudad de Lima el 28 de julio de 1938. Los padres de Alberto fueron inmigrantes japoneses que llegaron a Perú en la década de 1930. Su padre, Naoichi Minami, nació en 1898 en una aldea humilde de la prefectura de Kumamoto, Japón. Nació en una familia de agricultores y su nombre original fue Naoichi Minami. Fue adoptado por la familia Fujimori en 1911 para asegurar la continuidad del apellido, una tradición japonesa conocida como Mukoyoshi. Emigró por primera vez en 1919 y luego se estableció definitivamente en 1934. Trabajó inicialmente en oficios humildes, como recolector de algodón y celador. Con el tiempo, buscó estabilidad económica, abriendo una ferretería y, posteriormente, una florería en una zona exclusiva de Lima, frente al Lima Golf Club, negocio que involucró a toda la familia. Su madre nació el 17 de enero de 1913, también en la prefectura de Kumamoto, Japón. Provenía de una familia vinculada a la antigua clase samurái. Su abuelo fue un guerrero tradicional japonés. Mutsue contrajo matrimonio en Japón con Naoichi Fujimori en 1934. Poco después, en agosto de ese mismo año, ambos partieron hacia el Perú a bordo del barco Bokuyu Maru, llegando al puerto de Callao para establecerse definitivamente en el país sudamericano. Tras llegar al Perú en 1934, la pareja se instaló inicialmente en Huacho. Allí Naoichi ejerció su oficio original, de sastre, una labor que realizaba antes de emigrar. Alberto Fujimori es el segundo hijo del matrimonio. La vida de los inicios de la familia Fujimori en el Perú estuvo marcado por el esfuerzo, la austeridad y la adaptación a un entorno cultural y económico totalmente distinto al de Japón. En 1937 se trasladaron a Lima y trabajaron en el sector agrícola. Trabajaron inicialmente en haciendas de algodón en el Valle de Lima y en zonas como La Calera, en el actual distrito de Miraflores, que en ese entonces era una zona de chacras. Al mudarse a zonas más urbanas como Barrios Altos y La Victoria, establecieron una ferretería y pequeños negocios de servicios. Naoichi tuvo una vulcanizadora Grau, taller para reparar llantas. Estos negocios se vieron gravemente afectados durante la Segunda Guerra Mundial, cuando muchos inmigrantes japoneses sufrieron el saqueo o cierre de sus establecimientos. La Segunda Guerra Mundial fue una etapa traumática para la familia Fujimori, al igual que para una gran parte de la comunidad japonesa en el Perú. Aunque no fueron deportados a campos de concentración en Estados Unidos, un destino que sufrieron unos 1.800 japoneses peruanos, vivieron las consecuencias de la persecución y la discriminación de la época, antes incluso de que estallara la guerra de forma oficial para el Perú. En mayo de 1940, se produjeron violentos saqueos contra negocios japoneses en Lima. Los Fujimori, que en ese entonces vivían en barrios altos y tenían pequeños emprendimientos, vivieron el clima del terror y la pérdida de bienes materiales que afectó a toda su comunidad. Tras el ataque a Pearl Harbor en 1941, el gobierno peruano tomó medidas severas. Se prohibió a los ciudadanos japoneses tener negocios propios. Muchos se vieron obligados a vender sus propiedades o ponerlas a nombre de terceros para no perderlo todo. No se permitían reuniones de más de 3 personas de origen japonés, y las escuelas y periódicos en su idioma fueron clausurados. Naoichi tuvo que cerrar o ceder sus emprendimientos de esa época, la vulcanizadora y la ferretería. Vendió sus propiedades y decidieron comprar un volquete, un vehículo de carga pesada. En ese entonces, esos tipos de vehículos no estaban prohibidos. Además, la familia adoptó el catolicismo, bautizaron a todos sus hijos y eligieron como padrinos a una pareja de amigos peruanos, Gerardo y Angélica Peñaranda. La familia pasó de una relativa estabilidad a una situación de gran incertidumbre económica. El mayor terror de la familia fue la deportación. Durante la guerra, el gobierno peruano colaboró con Estados Unidos
para enviar a ciudadanos japoneses a campo de internamiento en Texas, como Crystal City. Naoichi Fujimori estuvo en las listas negras, pero por razones que los biógrafos aún debaten, logró evitar ser deportado. Todo esto ocurrió en el gobierno de Manuel Prado Ugarteche, presionado por los Estados Unidos. La presión política y la persecución contra la humanidad japonesa en el Perú no desaparecieron de la noche a la mañana, pero comenzaron a disminuir gradualmente tras el fin de la Segunda Guerra Mundial en 1945. El gobierno peruano dejó de confiscar negocios y permitió que los inmigrantes japoneses volvieran a operar comercialmente con libertad. Alberto Fujimori tuvo una trayectoria académica destacada, caracterizada por la disciplina y un alto rendimiento. Sus primeros estudios se realizaron en instituciones del Cercado de Lima. Estudió en el Colegio Nuestra Señora de la Merced durante estos años. Aunque en su casa se hablaba japonés, él fue logrando un dominio fluido del español. Al ser un colegio regentado por sacerdotes mercedarios, la educación estaba impregnada de una fuerte formación católica. Se enfatizaban valores como la obediencia, la puntualidad y el respeto a la autoridad, algo que encajaba con la disciplina que Fujimori ya recibía en casa de sus padres. El modelo pedagógico de la época era el de la letra con sangre entra, metafóricamente hablando, basado en la memorización y la disciplina estricta. Muchos profesores y auxiliares aplicaban correctivos físicos ante lo que consideraban falta de conducta o bajo rendimiento académico. En ese contexto, la mayoría de los padres de familia, incluyendo a los inmigrantes japoneses como Naoichi y Mutsue, apoyaban este tipo de disciplina. Para la cultura japonesa de la época, el respeto absoluto a la autoridad, el maestro, era sagrado. Si un niño era castigado en el colegio, lo más probable es que recibiría un segundo castigo al llegar a casa, pues se asumía que el profesor siempre tenía la razón. El pequeño Alberto Fujimori, o como sus padres le decían de cariño, Ken-chan, encajaba perfectamente con las exigencias del sistema. No causaba problemas, no hablaba fuera de turno y cumplía con las tareas con precisión. Esa timidez extrema que mencionaban sus biógrafos podría haber sido, en parte, un mecanismo de defensa para evitar cualquier conflicto con los estrictos profesores de los colegios mercedarios y estatales de ese entonces. La familia Fujimori se mudó a una casa más grande en 1946, un año después de que terminara la Segunda Guerra Mundial y disminuyera la persecución contra los japoneses. La casa estaba ubicada en la avenida Grau, en el distrito de La Victoria, Lima. Tras las penurias económicas y el temor vivido durante la guerra, Naoichi buscó un lugar que permitiera tanto establecer un negocio como dar espacio a las actividades de su esposa. Fue en esa casa de la avenida Grau donde Mutsue Inomoto pudo dar rienda suelta a su espíritu emprendedor. Al tener un patio más amplio y espacio suficiente, se dedicó a la crianza de patos y gallinas ponedoras. Este pequeño negocio doméstico de Mutsue fue vital. Mientras Naoichi trabajaba en su vulcanizadora y luego en la ferretería, Mutsue vendía los huevos y las aves para generar un ingreso extra. Se dice que ella era una administradora muy estricta y que ese dinero ayudó significativamente a pagar los estudios de Alberto y sus hermanos. Luego de mudarse a la avenida Grau, se encontraron con algunos compatriotas japoneses, entre ellos la familia Iguchi. La relación entre las familias Fujimori e Iguchi es una historia clásica de encuentro entre dos estratos distintos de la colonia japonesa en Lima. Aunque ambos eran de origen japonés, los Iguchi ya eran una familia próspera, mientras que los Fujimori seguían siendo de clase media esforzada. Mutsue discutía seguidamente con Naoichi por temas económicos. Ella, con una decisión firme, le aconsejó a Naoichi que reabriera la reencauchadora. Ella estaba 100% segura de que saldrían adelante con ese negocio, y el mejor ejemplo lo tenían a solo pocas casas. La familia Iguchi tenía una reencauchadora llamada El Sol. Les iba bastante bien, pero Naoichi no quiso dar marcha atrás. Él decidió explorar nuevos caminos, probar nuevas cosas. Ese fue un momento crítico en la infancia de Alberto Fujimori y marcó un cambio drástico en su educación debido a los problemas económicos de la familia. Ocurrió cuando Alberto tenía aproximadamente 10 años. La familia Fujimori estaba pasando por una situación financiera muy ajustada tras los años de la posguerra y el cierre de sus anteriores negocios, la ferretería y la vulcanizadora. Hasta ese momento, Alberto estudiaba en el colegio parroquial Nuestra Señora de la Merced, que aunque no era una escuela de lujo, requería el pago de una pensión mensual. Ante la falta de dinero,
Naoichi decidió que ya no podían costear un colegio particular. Lo matriculó en la escuela fiscal número 425, que quedaba en la calle Rectoras, en los barrios altos, cercado de Lima, que hoy lleva el nombre de Guillermo Dancey Gazzani, ubicada en el centro de Lima. Este cambio fue un choque de realidad para el pequeño Alberto. Pasó de un entorno religioso y más controlado a una escuela pública fiscal en una zona popular de Lima, donde el ambiente era mucho más tosco y los recursos escolares eran mínimos. En aquella época, ser un niño de origen japonés en una escuela fiscal pública no era fácil. Alberto sufrió de cierta exclusión y burlas por parte de los niños, lo que acentuó su carácter retraído y silencioso. Con el nuevo emprendimiento de la familia Fujimori, abrieron la florería. Aproximadamente a finales de la década de 1940 o inicios de los 50, se ubicaron en un lugar estratégico, la avenida Camino Real, en el distrito de San Isidro, justo frente al exclusivo Lima Golf Club. Aunque Naoichi era la cara del negocio, se dice que Mutsue era el motor operativo. Ella no solo se encargaba de la atención, sino que aplicaba una disciplina japonesa muy estricta en el manejo del dinero. Mientras Naoichi se enfocaba en el cultivo y la logística de las flores, Mutsue administraba las ganancias, las cuales ahorraba meticulosamente para la educación de sus hijos. En sus inicios, no era una empresa con muchos empleados, sino un esfuerzo familiar. Alberto y sus hermanos ayudaban en el negocio después del colegio o en vacaciones. Se encargaban de limpiar los tallos, armar arreglos sencillos o repartir pedidos. Al estar ubicados en San Isidro, sus clientes eran las familias más ricas de Lima. La florería se ganó una reputación por la frescura de sus rosas y claveles y por la puntualidad japonesa en las entregas. Para abastecer la florería, la familia no solo compraba flores, sino que las producía. Fue el laboratorio donde Alberto aprendió sobre la oferta y demanda, pero también sobre la brecha social. Muchos emprendedores de esa época vieron el crecimiento exponencial de la familia Fujimori con su negocio de la florería, que no tardó en aparecer la competencia. Naoichi no tuvo más opción que mejorar la calidad de sus productos. Con el tiempo, Alberto se volvió un experto en el armado de canastas florales al estilo ikebana. Su técnica incluso llegó a superar a la de su madre. Su familia lo motivaba diciendo que tenía un don para ese arte, y así fue como le nació un gusto particular por la naturaleza y las plantas. Esto se sumó a su creciente afición por los estudios. Alberto Fujimori vivió una transición clave en su educación que marcaría su camino hacia la universidad, el paso de la institución primaria a la secundaria. Tras haber pasado por la escuela fiscal pública en la calle Rectoras debido a una crisis económica en la familia, en 1952 Alberto ingresó a uno de los colegios más emblemáticos del país. En esa época, el presidente Manuel Odría había construido las grandes unidades escolares, que eran los centros de enseñanzas pública de élite. Entrar al Alfonso Ugarte, ubicado en San Isidro, no era sencillo. Se requería pasar un examen de ingreso competitivo. Entre 1952 y 1956, Fujimori se formó bajo una disciplina casi militar. Los alumnos debían usar el uniforme comando y participar en desfiles escolares obligatorios. Alberto se mantuvo como un alumno de 10. La nota máxima en esa época era 20, pero él siempre estaba en el cuadro de honor. Sus compañeros de promoción lo recordaban como alguien que casi no hablaba, que siempre estaba con un libro en la mano y que evitaba las pichangas, que es el fútbol o las fiestas. En el Alfonso Ugarte, en los años 50, los profesores eran a menudo catedráticos universitarios. Allí Alberto reforzó su amor por las matemáticas y las ciencias naturales, lo que le daría la base para postular con éxito a la Universidad Agraria La Molina, apenas terminando el colegio. Alberto Fujimori comenzó su preparación intensiva para ingresar a la universidad en 1956, que fue su último año de secundaria, en la gran unidad escolar Alfonso Ugarte. En aquella época, el ingreso a las universidades nacionales era sumamente competitivo, y para un joven de una familia de inmigrantes con recursos limitados, no había margen para el error. Mientras cursaba el quinto año de secundaria, Fujimori se enfocó obsesivamente en las materias de ciencia y educación de alta calidad que brindaba el Alfonso Ugarte en ese entonces. Su decisión de postular a la Universidad Nacional Agraria La Molina no fue casual. Tras graduarse del colegio a finales de 1956,
Dedicó los primeros meses de 1957 a un repaso final agotador. En esa época, los exámenes de admisión de La Molina eran famosos por ser de los más difíciles del Perú, con un fuerte componente de física, química y razonamiento matemático. Su preparación dio frutos inmediatos. Ingresó en su primer intento en 1957. No solo logró entrar, sino que de una vez, dentro de la universidad, mantuvo ese ritmo de estudios tan riguroso. Durante su etapa de preparación y estudios universitarios, Alberto ayudaba en la florería de su familia en San Isidro. Se dice que estudiaba matemáticas y física en el mostrador del negocio mientras esperaba a los clientes, demostrando una capacidad de concentración excepcional. Mientras terminaba sus estudios en la Universidad Agraria entre 1960 y principios de 1961, trabajó en la Hacienda Caribeña, en Huaral. Allí realizaba labores de control de plagas y supervisión de riego de los algodones. Dirigía cuadrilla de trabajadores en el campo. Fue allí donde perteneció su capacidad de comunicación con el campesinado y sectores populares, una habilidad que décadas después sería vital en sus campañas políticas bajo el lema honradez, tecnología y trabajo. Una vez que obtuvo su grado, a mediados de 1961, continuó un breve tiempo más como ingeniero de campo, ya con plenas responsabilidades profesionales. Debido a que se graduó con el primer puesto de su promoción, la Universidad Nacional Agraria, La Molina, lo llamó rápidamente para incorporarse al equipo docente. Empezó a finales de 1961 como jefe de prácticas. En este puesto, él no daba clases magistral todavía, sino que enseñaba la parte operativa y resolvía ejercicios de matemáticas y físicas con los alumnos. Con el paso de los meses y tras demostrar su capacidad pedagógica, fue ascendido a profesor de aula. Cuando Alberto cumplió los 21 años de edad, su familia sufrió una gran tragedia. El derrame cerebral que sufrió Naoichi Fujimori fue un evento que marcó profundamente el entorno familiar y ocurrió en un momento de gran tensión, tanto económicamente como profesional. Naoichi era un hombre de hábitos muy estricto y un trabajador incansable. Sin embargo, el esfuerzo que sacaba adelante la florería en San Isidro, sumado a los años de angustia vividos durante la Segunda Guerra Mundial y las dificultades de adaptación en un país extranjero, mermaron su salud. Fue un episodio súbito que lo dejó parcialmente paralizado. Perdió gran parte de la movilidad en un lado de su cuerpo y tuvo serias dificultades para comunicarse. Alberto, siendo uno de los hijos varones con mayor formación académica, ya era profesor de la Universidad Agraria. Tuvo que asumir un rol más activo en el cuidado de su padre y en la supervisión de los asuntos familiares. Ante la invalidez de Naoichi, su esposa, Mutsuo Inomoto, tomó las riendas totales del hogar y del negocio de las flores, demostrando una fortaleza que Alberto admiraba y mencionaría años después. Con el tiempo, la familia Fujimori parecía estar levantándose de aquella trágica situación, pero el destino les tenía preparado un golpe más. A su familia le quitaron todo, los desalojaron por la fuerza de su negocio en San Isidro. De la noche a la mañana se quedaron sin casa y sin negocio. Terminaron en un terreno precario en la carretera central, un lugar donde no había ni agua ni desagüe. Ahí Alberto tuvo que ensuciarse las manos, diseñó galpones y se puso a criar animales para salvar a su familia. Esa fue su primera escuela de realidad. En 1968, cuando Alberto ya tenía 30 años y era un profesor ascendido a la categoría de asociado, una novedad inesperada irrumpió en su vida. No fue en una fiesta ni en un evento político, sino a través de un amigo catedrático de la universidad que le presentó a Brigitte Handel. Brigitte era una mujer alemana que trabajaba como profesora de educación inicial en el colegio Alexander von Humboldt. Físicamente era el opuesto de Alberto, alta, incluso unos centímetros más que Alberto, delgada de rostro fino, con un cabello largo que rozaba el pelirrojo. Pero lo que más impactó a Fujimori no fue su apariencia, sino su personalidad. Ella era franca, directa y hablaba sin rodeos, una soltura que chocaba con la timidez reservada de Alberto. Fiel a su orgullo por su trabajo, Alberto no la llevó a un restaurante de lujo, sino a conocer las instalaciones de la Universidad Agraria. La relación avanzó tan rápido que pronto se convirtieron en compañeros de viaje. A bordo del Volkswagen de Brigitte, recorrieron los desiertos de la costa y las rutas empinadas de la Sierra Central. Para Alberto,
Ver el Perú a través de los ojos de una extranjera curiosa y sin filtros fue como redescubrir su propio país. Sin embargo, no todo era perfecto. Brigitte notaba ya un rasgo que marcaría la vida pública de Fujimori: su carácter controlador y esa necesidad de tener siempre la última palabra. En 1969, Alberto se fue a los Estados Unidos para hacer su maestría en Wisconsin. Se despidió de Brigitte en el aeropuerto con un beso, pero cometió un error fatal. Nunca le habló de matrimonio ni de un futuro juntos. Se marchó y la dejó en el aire. Durante sus primeras vacaciones de la maestría, Alberto decidió viajar a Múnich. Quería darle una sorpresa a Brigitte en su ciudad natal. Se apareció en la casa de sus suegros sin avisar, pero quien lo recibió fue su suegra. Nerviosa y desencajada, la madre de Brigitte le confesó que ella ya no vivía ahí. Alberto, confundido e intrigado, consiguió la nueva dirección y fue a buscarla. Al llegar, se encontró con una casa elegante y grande. Cuando Brigitte salió, Alberto no pudo ocultar su desconcierto y le soltó la verdad. Y le preguntó directamente: ¿cómo puedes vivir aquí? ¿Vives con alguien? Brigitte, con mucha vergüenza, pero con la franqueza que la caracterizaba, le soltó la verdad. Como él se había ido sin prometerle nada, ella decidió rehacer su vida y ya estaba en una nueva relación formal. Para Alberto, esto no fue solo una ruptura, fue un golpe devastador. Sintió la amargura de la traición y la humillación de haber viajado hasta otro continente para ser rechazado. Según sus biógrafos, esta fue su primera y última desilusión amorosa. Para intentar curar la herida, se fue a Japón a buscar sus raíces, pero el destino le tenía guardado un golpe peor. Estando allá, recibió la llamada de su hermana Rosa, avisándole que su padre, Naoichi, había muerto. Alberto decidió no volver para no interrumpir su maestría. Esa soledad y esa capacidad de priorizar sus metas sobre sus sentimientos fueron moldeando al hombre que veríamos después. Fue en este momento el que terminó de endurecer el carácter de Alberto. Tras descubrir que Brigitte ya tenía otra vida en Alemania, regresó al Perú en 1972 con una maestría bajo el brazo, pero con el corazón blindado. Se encontró con un país convulso bajo el gobierno militar y una universidad agraria paralizada por huelgas. Sus hermanos ya estaban cansados y él, a sus 34 años, seguía siendo aquel profesor solitario y tímido que prefería los números a la persona. Pero entonces apareció Susana Higuchi. No fue amor a primera vista en un bar, sino una presentación a la antigua. Un viejo amigo de su padre visitó la casa de los Fujimori y soltó la frase que cambiaría la historia: ¿no te gustaría conocer a mi sobrina Susana? Susana era 12 años menor y estaba terminando ingeniería civil. Su padre era Koichiro Higuchi, un empresario muy exitoso que tenía una reencauchadora gigante frente al antiguo negocio de los Fujimori. A diferencia de la familia de Alberto, los Higuchi tenían dinero y estatus. Empezaron a verse 3 veces por semana, paseaban por Miraflores y apenas 6 meses ya estaban hablando de matrimonio. Los padres de Susana se opusieron al principio. No querían que su hija se casara con un profesor misio de la agraria, pero no pudieron hacer nada para detenerlos. Se casaron en 1974 en una ceremonia sencilla con 80 invitados. De la luna de miel por Sudamérica regresaron convertidos en un equipo de negocios. Susana puso el título de ingeniera y el capital, una herencia de $100,000 que le dio su padre. Y Alberto puso la gestión. Fundaron una constructora, compraron terrenos en La Victoria y empezaron a levantar departamentos. Este periodo es clave porque aquí es donde Fujimori deja de ser solo campesino y se convierte en un hombre ambicioso de poder y dinero, preparándose para el salto que daría años después. Corría el año 1984. Alberto se consolidaba como rector en la agraria, pero en casa el ambiente era distinto. Fue en ese entonces cuando Susana Higuchi, fascinada por el esoterismo, llevó a la curandera Berta a la vida de los Fujimori. Alberto, que siempre fue un hombre de números y ciencia, terminó cayendo bajo el hechizo de las predicciones de esta mujer. Un día, Berta lo miró fijamente y le lanzó una frase que se quedó grabada a fuego: usted va a ocupar el sillón grande de la institución donde trabaja. Poco después, Alberto fue elegido rector de la Universidad Agraria. Al ver que la profecía se cumplía, su confianza en Berta se volvió ciega. Ella se convirtió en una consejera en las sombras,
llenándolo de una seguridad que rayaba en la obsesión. Desde ese momento, la relación con la vidente se volvió una constante. De hecho, fue en 1998, poco antes de lanzar su candidatura oficial, cuando Berta le dio el empujón final, mientras el Perú se caía a pedazos por la crisis de Alan García. Ella le aseguró que su destino no era ser un simple senador, que era su plan original, sino que llegaría a Palacio de Gobierno. Mientras el Perú se hundía en el desastre del primer gobierno de Alan García, con una inflación que subía cada hora y el terrorismo de Sendero Luminoso desangrando el país, Fujimori comenzó a moverse. Primero se hizo conocido en televisión con su programa Concentrando. Como dato curioso, este programa le ofreció el presidente de aquel entonces, Alan García, ya que antes de ofrecerle un programa que era del Estado, le propuso que sea ministro de Agricultura, pero Fujimori lo rechazó tajantemente. Aunque era tímido y no tenía carisma, el público empezó a ver en él a un tipo serio, un chinito que sabía lo que hablaba. Luego, Berta volvió a aparecer con una revelación aún más loca. Ingeniero, usted pronto ocupará el cargo más importante del país. Cuando Alberto le dijo a sus amigos y colegas que quería ser presidente, se rieron en su cara. En los pasillos de la universidad decían que el chino se había vuelto loco, pero él no escuchó a nadie. Como no tenía partido, se fue a buscar a los que nadie miraba, los evangélicos y los pequeños empresarios de la Marra. Juntos empezaron a recolectar firmas en las calles. No tenían locales lujosos, solo una casita en Salamanca y un grupo de voluntarios que creían en lo imposible. Sin plata para spots de televisión en canales, Fujimori se compró un tractor viejo y una carreta. Se subió al Fujimóvil y se fue a los cerros, a los pueblos jóvenes, donde los políticos tradicionales nunca llegaban. Mientras el candidato favorito, el escritor Mario Vargas Llosa, hablaba de planes económicos sofisticados en plazas elegantes, Fujimori se bajaba del tractor, estrechaba manos llenas de callos y prometía tres cosas simples: honradez, tecnología y trabajo. Aquel 8 de abril de 1990, el Perú se detuvo. Los canales de televisión lanzaron el famoso flash electoral y las cifras dejaron a todos en shock. Mario Vargas Llosa, el intelectual más famoso del mundo, el favorito de las encuestas y de la élite, no había ganado en primera vuelta. Detrás de él, pisándole los talones con un 29.1%, aparecía el chinito del tractor, un hombre que 3 meses antes no figuraba ni en las notas a pie de página de los diarios. Pero el camino a ese éxito no fue flores. Ese mismo día, cuando Alberto fue a votar, tuvo que masticar la rabia. Mientras hacía su cola, escuchaba a gente gritándole insultos racistas: chino japonés, lárgate a tu país, o ¿qué haces aquí? Eran los mismos ataques que recibía de niño en el colegio, pero ahora a escala nacional. Fujimori no respondió, guardó ese resentimiento y lo convirtió en combustible para lo que venía. Con el pase a la segunda vuelta asegurado, empezó una de las campañas más sucias y memorables de nuestra historia. Vargas Llosa representaba el shock económico, la honestidad brutal de que el país estaba quebrado y necesitaba medidas extremas. Fujimori, astuto como pocos, se presentó como el protector de los pobres. Su lema era no al shock. Decía que él arreglaría la economía sin que el pueblo sufriera. Fue una pelea de David contra Goliat. El Fredemo de Vargas Llosa tenía todo el dinero, los comerciales de TV más caros y el apoyo de los grandes empresarios. Fujimori, en cambio, tenía el respaldo silencioso de la calle, de los evangélicos y, curiosamente, del propio gobierno de Alan García, que prefería a Fujimori antes que a su enemigo mortal, Vargas Llosa. El momento cumbre fue el debate presidencial. Vargas Llosa, acostumbrado a las conferencias en Europa, se veía rígido y técnico. Fujimori, en cambio, sacó una portada de un diario oficialista para atacar a su rival en vivo. Se veía más conectado con el peruano a pie. El 10 de junio de 1990, la profecía de la vidente Berta se cumplió por completo. Alberto Fujimori barrió en las urnas con el 62.4% de los votos. Aquel hijo de inmigrantes japoneses que empezó criando gallinas en un terreno sin agua, acababa de ser elegido presidente del Perú. Con su partido político que creó desde cero, llamado Cambio 90, Fujimori era un pragmático. Cuando sentía que un hombre ya estaba quemado o manchado por los problemas, simplemente lo cambiaba. En 1998 dejó de lado a Cambio 90, aquel partido que nació en una casita de Salamanca y creó nuevas marcas como Vamos Vecino y finalmente Perú 2000. Para él, los partidos no eran instituciones, eran herramientas descartables para mantenerse en el poder. Nadie sospechaba que ese hombre tímido y de voz pausada estaba a punto de cambiar el país para siempre. No solo derrotó a la inflación y al terrorismo,
sino también instalando un régimen que hasta el día de hoy sigue dividiendo a los peruanos. Tras la victoria, el hombre que juró el cargo el 28 de julio de 1990 no era el mismo profesor tímido de la Universidad Agraria. El poder lo transformó rápido. Recibió una banda presidencial y un país en ruinas, una inflación de 4 dígitos que hacía que el dinero no valiera nada, y un terrorista que ponía coches a plena luz del día. Lo primero que hizo Fujimori fue traicionar su propia promesa de campaña. ¿Recuerdas que ganó diciendo no al shock? Pues solo 10 días después de asumir el mandato, su ministro de Economía salió en cadena nacional a anunciar las medidas más drásticas de nuestra historia. Los precios de la gasolina y los alimentos subieron cientos de veces en una sola noche. El mensaje terminó con una frase que quedó grabada en el alma de los peruanos: que Dios ayude al Perú. Mientras intentaba arreglar la economía, su vida familiar se caía a pedazos. La relación con Susana Higuchi pasó del equipo de negocios al odio público. Susana empezó a denunciar que la familia de Alberto estaba vendiendo ropa donada de Japón y que en Palacio de Gobierno la tenían prácticamente secuestrada. La ruptura fue brutal y televisiva. Fujimori, con esa frialdad que aprendió tras su desilusión en Alemania, la destituyó como primera dama y la reemplazó por su hija mayor, Keiko, que en ese entonces era apenas una adolescente. Susana terminó saliendo de Palacio por la puerta de atrás. Denunciaron torturas, mientras Alberto se encerraba en su círculo de hierro. Fue en este caos donde apareció el personaje más oscuro de esta historia, Vladimiro Montesinos, aquel abogado que años atrás lo ayudó con sus problemas de impuestos. Se convirtió en su hermano siamés. Juntos decidieron que la democracia les estorbaba. El 5 de abril de 1992, Fujimori dio el golpe final. Apareció en televisión y pronunció la palabra que lo perseguiría por siempre: disolver el Congreso. Intervino el Poder Judicial y tomó el control absoluto del país con el apoyo de los militares. Bajo este régimen autoritario ocurrieron los dos eventos que lo hicieron eterno para sus seguidores. En septiembre del 92, la policía capturó al líder de Sendero Luminoso sin disparar un solo tiro. El país volvió a tener una moneda estable, pero el costo fue de sangre. Mientras el país celebraba la paz, en las sombras operaba el Grupo Colina, un escuadrón de la muerte que cometió matanzas como la de Barrios Altos y La Cantuta. Crímenes por los que Fujimori terminaría pagando años después. Fujimori se creyó invencible y se reeligió 2 veces, pero el poder absoluto se pudre. En el año 2000, el país vio con asco los Vladivideos, donde se veía a Montesinos comprando congresistas con fajo de billetes. El imperio se derrumbó. Fujimori aprovechó un viaje oficial a una cumbre en Brunei para escapar. No regresó al Perú. Se refugió en el país de sus padres, Japón, y desde un hotel en Tokio envió su renuncia por fax. El hombre que llegó en un tractor se iba por la puerta de atrás, dejando un país dividido entre quienes lo ven como un salvador y quienes lo consideran un dictador. El exilio en Japón fue el capítulo más extraño de su vida. El chino pasó de ser el hombre más poderoso del Perú a un ciudadano protegido por el gobierno japonés, alegando su doble nacionalidad. Durante 5 años vivió en Tokio. Se volvió a casar con una empresaria hotelera y hasta intentó postular al Senado japonés. Parecía que la historia había terminado ahí, pero Fujimori tenía un último movimiento en su tablero de ajedrez. En 2005, en una maniobra que nadie entendió, Alberto decidió que era momento de volver. Pensó que el pueblo peruano lo recibiría en hombros para las elecciones del siguiente año. Tomó un avión privado y aterrizó en Santiago de Chile, pero calculó mal. Fue detenido apenas tocó el suelo chileno. Tras 2 años de juicio y encierros, Chile lo extraditó. El hombre que se fue por fax regresaba al Perú enmarrocado. El juicio fue un evento mundial. Por primera vez en la historia, un expresidente elegido democráticamente era juzgado en su propio país por crímenes de lesa humanidad. En 2009, el juez César San Martín leyó la sentencia: 25 años de prisión por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta. Fujimori pasó los siguientes años en la base policial de la Diroes, una cárcel construida especialmente para él. Allí su salud empezó a deteriorarse, pero su sombra política seguía viva. Sus hijos, Keiko y Kenji, tomaron el relevo, manteniendo el fujimorismo como la fuerza política más grande y controversial del país. La política peruana se volvió un círculo vicioso alrededor de su libertad. En la Navidad del 2017, el entonces presidente PPK
le otorgó un indulto humanitario en medio de un canje de votos políticos que incendió las calles. Fujimori salió libre por unos meses, pero la justicia anuló el indulto y tuvo que volver a su celda. Finalmente, tras años de ida y vueltas legales, el Tribunal Constitucional ordenó su libertad definitiva a finales de 2023. Alberto Fujimori salió de prisión, ya anciano, debilitado por el cáncer, pero con la mirada fija. Se mudó a la casa de su hija Keiko y contra todo pronóstico médico anunció que quería volver a postular a la presidencia en el año 2026. Como dato extra, Fujimori creó varios partidos políticos. Por ejemplo, Cambio 90 en 1988, Nueva Mayoría en 1992, Vamos Vecino en 1998, Perú 2000 en 1999, Sí Cumple 2003, Alianza por el Futuro 2006, Fuerza 2011 en el 2010. Aquí es el inicio de la era de Keiko. Fuerza Popular en el 2012, que es la marca actual. Sin embargo, el cuerpo no le dio para más. El 11 de septiembre del 2024, exactamente el mismo día en que años atrás había muerto su archienemigo, Abimael Guzmán, Alberto Fujimori falleció en su cama, rodeado de sus hijos y seguidores, pero dejando un país que aún no se pone de acuerdo de quién realmente fue. Para unos, el héroe que salvó al Perú del terrorismo y la ruina. Para otros, el dictador que corrompió las instituciones y violó los derechos humanos. Lo que nadie puede negar es que aquel profesor de matemáticas que un día se subió a un tractor cambió el destino del Perú para siempre. Cuéntame qué te pareció esta historia, déjame en los comentarios y con gusto te leeré. Si aún no te has suscrito, te invito a suscribirte para que no te pierdas ninguna bitácora en este canal. Nos vemos en el próximo video.